Eh, Otro elemento que me parece que quiero mencionar en esta introducción es que Vaca, así como está mirando la historia y la memoria nacional, está mirando a los artistas colombianos. Y en algunas de estas piezas él hace apropiaciones y comentarios que parten de otros artistas que son muy, muy emblemáticos en Colombia. Por ejemplo, pues tenemos allí detrás el Coca-Cola Colombia de Antonio Caro, que es como una de las primeras piezas de arte conceptual en Colombia, extraordinaria, y él Vaca hace variaciones en torno a Torio Caro. También ha hecho apropiaciones de Bernardo Salcedo, nuestro también maravilloso artista conceptual, extraordinario artista conceptual. Y detrás de nosotros está aquí No Cabe Colombia, que también es una variación, digamos que venenosa, maliciosa, sobre un trabajo de Caro, que también era malicioso y bien duro. Y eso no lo he hablado con Vaquita, lo voy a decir ahorita, no lo hemos conversado, pero también ahí hay algo de un tip que era muy de Miguel Ángel Rojas, que era, no lo hemos comentado, pero el trabajar con bolitas, por ejemplo, y de hecho con billetes, Miguel Ángel hacía juegos de palabras bien fuertes, bien sarcásticos, haciendo tipografías constituidas por ejemplo, por bolitas, por circulitos hechos con hoja de coca. Entonces, Miguel Ángel Rojas también, en cierto sentido, para mí está acá detrás de nosotros. Eso es un elemento. Y el último elemento que quiero mencionar que me gusta mucho también de Vaca, que siempre está como moviéndose y moviendo su operar, es que él investiga diferentes recursos, dispositivos, lo que yo llamo, él es un artista, etcétera. Decir, él no es un pintor, o no es un mécatro, o no es un mediático, o eso, no. Es un artista que depende cuál es la pregunta que él se esté haciendo, resuelve cómo será el dispositivo. Entonces, últimamente, por ejemplo, yo no me veía venir eso y me parece maravilloso que se haya vuelto, digamos, un nicho de interés para Bacal, es el grabado, la gráfica, ¿cierto? Con papeles especiales, varios de ellos papeles hechos con marihuana o con coca, por razones que yo creo que podemos entender intuitivamente. O, por ejemplo, juego con espejos y también trabajando con el mapa de Colombia fragmentado, siempre pensando y cruzando con estadísticas, con informes acerca del conflicto Colombia y desafortunadamente también pensando en número, por ejemplo, de víctimas en las diferentes zonas ciruquianas del país. En el último tiempo, ha estado entonces trabajando con billetes, siempre también jugando con la luz, con ciertos dispositivos que tienen motores, como, como las escrituras sobre palabras fundamentales en relación con Colombia y sus constituciones. Y último, eh, me quiero resaltar unas piezas de las que no pensamos hablar porque nos vamos a concentrar solamente tres. Obviamente, si ustedes desean, después hablamos de más, pero para no ser tediosos, detenemos más. Pero sí quisiera hablar de ese escudo de la nación. Está bordado en hilo de oro. eh, es de las últimas piezas de Vaca, 2 años y medio llevas en eso, 3. Y por cierto, acá está nuestro bordador maravilloso, Juan Manuel, que es extraordinario. Vaca ha pensado entonces mucho en los signos y símbolos de la nación. Por eso pensamos, acá hay un hackeo de esos símbolos y signos. Y así como lo hizo también, no sé, alguien como Bernardo Salcedo, y se ha hecho a lo largo del 20 o de hecho finales del 19, hubo artistas que jugaron y voltearon, digamos, los signos que aparecen allí presentes
en el escudo nacional, que es un escudo bien raro, pues, por no decir, Isaac Guillermo, exacto, entonces, dicho esto, y dicho esto, su último, la idea de escribir y con la mano que uno escribe borra, como eso, ¿no? Yo escribo con esta y hago así y borro. Yo mismo escribo, hago memoria y borro. O la noción de sobreescritura. Tengo tantos datos que escribo y escribo el dato sobre el dato, que es un poco, yo creo que lo que nos pasa a nosotros. Eso se convierte en un backlog, o sea, ya no tenemos datos, hay tanta información, y esa información que creo que es traumática, no sé si estoy hablando por todos, pero no entiendo tanto, digamos, esa angustia que va acá y trae consigo, o sea, cómo desde el arte, esa angustia, esa, de alguna manera, desesperación, y aunque suene cursi, pero de malas, me parece que ese es el término, un dolor enorme de país que todo el tiempo lo acosa, todo el tiempo me está contando un montón de información que a mí me parece cada día más desgarradora que el día anterior. Eh, Dicho esto, me gustaría contarles, nosotros hemos como decidido 3 piezas sobre las que queremos hablar. Una pieza la que está pensando en las constituciones y voy a arrancar pidiéndote que nos cuentes un poquito cómo naciste pensar tú las constituciones, las diferentes constituciones, las fechas, porque todo el tiempo también están las fechas que son como claves nodales para bien, para mal o para regular en esta historia nacional. Primero, gracias por esas lindas palabras. Me emociona mucho y me ha crecido mucho el lado de los que tuve como Sandra. Sí, es un privilegio tener una perspectiva de carrera. Y pues ya volviendo al tema que nos acoge acá. Digamos, todo este ejercicio de memoria surge pues de una condición médica que no todos conocen. Yo soy epiléptico y mi primer ataque de epilepsia fue a los 18 años. Antes de eso yo tenía una memoria no excelente, pero dentro de los límites normales. Desde ahí, a los 18 años, convulsiono por primera vez y empiezo a olvidar mi vida cotidiana. Eso empieza a generar como preguntas en mí mismo sobre cómo debo llevar mi vida, cómo debo tener ciertas rutinas, cómo reorganizarse con una memoria limitada. Porque una semana o 2 semanas después o incluso el día anterior puede que ya no recuerde lo que había pasado. Yo tengo muchas libreticas llenas de apuntes, de notas. Mis notas del computador son un desastre, pueden haber 500 en una pantalla guardadas una debajo de la otra. Pero mi trabajo inicial busca entender qué pasa con la memoria de Jorge Bach. En ese orden de ideas, tengo la fortuna de trabajar por una circunstancia o la otra con grandes investigadores que respeto y que quiero mucho. Mi formación inicial en los Andes es hacia medios electrónicos y artes del tiempo. Pero la pregunta va cambiando. No es yo quiero trabajar con tecnología, sino quiero entender qué pasa con mi memoria. Desde ahí, por otra serie de coincidencias, empiezo a buscar qué pasa con la historia de Colombia. Porque en Colombia no hay memoria, porque los colombianos son tan indolentes
y por qué lo que sucede, como dice Ana María, con una mano se borra con la otra. Eventualmente esto me lleva a empezar a revisar archivos. Recuerdo que terminando la maestría al volver a Colombia, eh, entro por pura curiosidad a una conferencia de un historiador que es holandés, cuyo nombre llevo toda la semana intentando acordar, pero no lo recuerdo en este momento, y su conferencia es sobre las constituciones de Colombia. Yo tuve la fortuna de crecer en el Colegio San Carlos, que es un colegio pues bastante bueno en Bogotá. Y después de escuchar la charla del señor, me di cuenta que Colombia tenía 16 constituciones. Yo conocía 2. Esa pieza surge más de una incomodidad y una frustración hacia el cómo se educa en Colombia a la gente. Empiezo pues a revisar de dónde salen, qué pasó en el 19, qué pasó en el 20, quién manejaba el país y por qué yo desconocía eso. La verdad fue una gran tristeza para mí y en la medida en que he ido creciendo también me he dado cuenta pues que el problema de educación y el problema de mirar la historia con cierta idea crítica para construir un país es uno de los problemas más serios que tenemos como sociedad. Eh, Inicialmente me fui a la Luis Ángel Arán a buscar los documentos de cada constitución. Mi mamá y mi hermana ambas son abogadas, ninguna es constitucionalista. Pero fue interesante ver que ellas, dentro de su especificidad del derecho, sí recordaban las constituciones, pero no tenían claros los cambios que pasaban adentro de uno y el otro. De ahí empiezan como una serie de reflexiones alrededor de la imagen que buscan ver cómo entender Colombia en el presente, y eso me llevó eventualmente a pensar cuáles son las promesas de nación que se hicieron en esas constituciones y a diseñar una serie de máquinas que pues para el efecto práctico no hacen nada, porque simplemente hacen una acción inútil, pero que pueden servir como disparador para el público que está del otro lado. Al empezar a revisar la historia colombiana, pues me doy cuenta que en ese momento ganan los liberales, cambia la constitución, ganan los conservadores, cambia la constitución y nunca logran ponerse de acuerdo. Ya teniendo eso claro, empiezo a diseñar con un diseñador industrial, una máquina que me interese. Ahí estuvo mediado, él consigue la búsqueda del motor que sirve, cómo sirve. Normalmente los motores solo funcionan hacia un sentido. Entonces, cuando uno los pone hacia un lado, si se quedan trabados, se queman. Eso también fue todo un ejercicio de búsqueda. Ese motor es el motor que mueve el plato de un microondas. Es un motor de 5 a 6 revoluciones. Y pues después vino toda la producción. Fue muy bonito porque realmente hubo varias personas en el diseño mismo del objeto. Y fue la primera vez que hicimos un grabado. Antes no había hecho yo grabados. En la universidad uno escogía normalmente o grabado o fotografía como electiva. Entonces era o una o la otra. Pero pues una pregunta me llevó a otra pregunta para buscar otro medio, para buscar otra solución. Y más o menos lo que yo he hecho en estos 15 años es eso: investigar, conseguir preguntas
y solucionar la manera de cómo materializarlas para que comuniquen lo que yo quiero. Bien, me gustaría que hablemos de esta pieza que está detrás de nosotros y de repente inclusive, si tú quieres, de sus ancestros, las anteriores versiones, que no hagan este rastro. Entonces, aquí no cabe Colombia. Me gustaría que a mí nos entres un poco de la moneda. ¿Qué pasa con la versión anterior? Ya dijimos que acá hay una alusión, una cita a Antonio Cara. Aquí no cabe late, era una obra de Caro. Es muy famosa, inclusive la tipografía Tangrama y la sacó, esa tipografía. Y por otro lado, de nuevo, como esta idea de los dots, ¿cierto? De los puntos, por ejemplo, de presión o de los bits, en el caso de computer, que producen una macro, en este caso una frase, a punta de pequeños datos precisos. Entonces, me gustaría que nos cuentes de esta, pero si quieres comenzando con la que antecede a esa pieza, la de la digamos, el marca de presionar. Esta serie de piezas con monedas tienen un interés particular que era, como lo decías tú hace un rato, la simbología y cómo se ve el Estado en el mundo real. Estos, pues como ustedes casi todos conocen, esta es la moneda de 100 pesos que tiene el escudo de Colombia. Básicamente esta moneda pues ya no la está produciendo el Estado colombiano. Y para hacer estas piezas siempre es todo un tema porque hay que recolectar durante meses las piezas para hacer la intervención. Con respecto a lo que dice Ana, esta pieza tuvo 4 versiones anteriores. La primera fue un mapa al revés que fue hecha durante la pandemia del paro nacional. A mí me interesa mucho el valor de uso de la moneda, la representación en el espacio real y este estuvo acompañado de un escudo nacional que estuvo en la Galería Espacio Alterno en algún momento en el 18 tal vez. Sí, creo que sí. Y básicamente el juego de estas piezas es darle la posibilidad a la persona para que se robe una moneda. Y generalmente están puestas. Aquí claramente no va a pasar jamás. No creo que alguien sea tan valiente de meterle una llave a la pieza para sacarla de una galería con todo este montón de luces y la gente alrededor. Pero están pensadas para espacios de tránsito donde la gente tiene la posibilidad de llevarse una moneda para la casa. 100 pesos no vale nada, creo que ya no nos dan un dulce por 100 pesos. Pero es esa posibilidad de activar el espacio y la obra para que la persona cuando llegue a su casa diga, ¿qué hice? ¿Por qué me estoy llevando esto que no es mío? Y reflexione alrededor del escudo de qué pasa con la nación y la idea de país. En el caso puntual de esta pieza, yo sigo y de hecho reviso con alguna regularidad los informes del Centro de Memoria, de la Comisión de la Verdad, de la JEP. Afortunadamente tengo varios amigos que trabajan específicamente en esos lugares. Y cuando vi dónde era que estaba colgada esa pieza y aquí no cabe el arte, en una exposición grande de Antonio Vaz. Sí, Ramona Lo que Tolómica. ¿En? En galería, ok. Yo entro, veo, Pero ahorita, ahorita hace poco, no fue hace mucho, y ontológica de Carr. bueno, era una muestra retrospectiva donde estaba colgada la pieza original y yo salgo con un desazón porque pues las masacres no paran, el colombiano en general es indolente, o apaga o apaga la televisión, o cambia el canal, o pone otra frecuencia de radio,
deja de comprar el periódico, pero digamos, yo pienso que llega un punto en que ya tiene suficientes problemas cada uno que no requiere o no quiere participar de los problemas del país. En ese orden de ideas, y pensando y viendo lo mismo que, pues, por ejemplo, me pasó con el espejo, con la pieza de Bernardo Salcedo en el Miguel Urrutia. Yo duro un tiempo pensando sobre qué hacer con esa pieza, y cuando veo al final del año, de ese año, los informes de la Comisión de la Verdad y de la JEP, digo, pues hay tantos problemas por solucionar en Colombia que lo que en relación a los derechos humanos y a las masacres y a todos los actores atravesados en la violencia que no para hace 2 siglos, que lo que no cabe es el país completo. Estamos en este país y para el Estado no hay suficientes manos para poder, digamos, no solucionar, pero por lo menos darle un espacio y dar un lugar a cada uno de los problemas, desde el pobre y triste pueblo en el Cauca hasta la persona que asesinan en Medellín o en Bogotá y termina en un río. Desde ahí, conjugo, digamos, la idea de la visibilidad del Estado con la posibilidad de que la persona se robe un pedazo de la obra y piense sobre qué pasa en ese país que no quiere ver. Pues eso es puntualmente como el interés de estas piezas de las Bonés. Y también has hablado de la participación que uno puede tener, como una minúscula parte que puede contribuir a una situación de desgaste y eh, de desesperada situación como de anomalía, o de pronto a enderezar y a buscar unos otros caminos que sean dignificantes para todos, ¿cierto? Creo que eso también ha sido poner o quitar y saber que uno también tiene cate como en esa construcción de país. Me gustaría que habláramos, Vaquita, en esta suerte, digamos, de retrospectiva que tenemos acá. Puede que algunos no tengan, digamos, claro una cosa que es una premisa, y es este reloj que está aquí a nuestra izquierda, se llama duelo, el perdomuto, y está naciendo acá, en este espacio. Lleva, ¿cuánto llevas? 2 años, 2 años largos contándome, diciéndome, por favor, cuéntame cómo, por qué, dónde, etcétera, cómo es que las soluciones, porque también es interesante esa pregunta, como Pues tenemos la fortuna de tener al genio programador detrás de las obras de Vaca en ese lado de la sala. Entonces él nos va a contar un poco de cómo funciona técnicamente detrás. Pero pues bueno, empezaré yo por contarle. eso. Yo, pues como dije hace un momento, sigo pues con cierta disciplina, si puede ser esa la palabra, los informes de los entes que están alrededor del conflicto armado. De hecho, pues son muy tristes, la verdad, pero pues parte de lo que yo hago es, parte de poder hacer esto es revisar de forma juiciosa lo que pasa alrededor. Y esta pieza empieza como una duda cuando el padre de Ru cierra la Comisión de la Verdad y empieza su discurso. No sé si todos lo tienen presente, pero cuando el padre de Ru cierra la Comisión de la Verdad, dice algo así como que si en Colombia se guardara un minuto de silencio por cada persona en el conflicto con las FARC, no en el conflicto global, que es una salvedad bastante importante, el país duraría 17 años en silencio. Yo me quedo con eso atravesado
porque no entiendo pues cómo es posible que ese número que es 8.400.000 y algo pueda pasar y simplemente se cambie el canal del noticiero. Y empiezo a ver cómo darle forma a eso. Anteriormente ya había trabajado con espejo. Como dice Ana, a mí me gustan mucho las estadísticas y lo que se puede medir dentro de los informes. Porque ahí no soy yo el que está diciendo, es el país y es la investigación lo que puede dar un cuerpo a la metáfora que yo quiero construir. Lo digo porque esta pieza tiene un tablero que está hecho en acrílico espejo y ahí está la fecha del inicio de la Comisión de la Verdad, las palabras que más se repiten en todo el informe de la Comisión de la Verdad y un escudo también hecho en punticos, que pues también como que guiña y plantea como esa cosa malvada de que no está completa la nación. Desde ahí pues fue un transcurrir muy largo. Primero buscando qué era, tuvo una primera versión que era cuadrada, que era digital, que estaba contando, pero en una pantalla y no comunicaba lo suficiente porque es una cosa se vuelve muy indolente el número. Como conversa un número que anda y anda y anda, no comunica lo que pasa en el presente. Y en ese orden de ideas, también conversando con Ana María, esa es la razón por la que cada cierto tiempo aparece la cita del padre de Ruj. Porque cuando pone 1.565.320, se vuelve el número y la gente ya no siente ningún tipo de vinculación hacia ese número. Después de eso vino todo el tema de la maquinaria, cómo solucionar la maquinaria, qué tipo de reloj usar, Sandra Cuellar. Cuéntanos cómo fue tu relación y Evo. No, ya llegaremos a eso. Y pues yo tengo la gran fortuna realmente que yo trabajo con un equipo muy grande. César es uno de mis amigos de toda la vida. César va los domingos a almorzar a mi casa de vez en cuando y mis papás lo quieren y le dan un abrazo cuando llega, cosa que por lo cual me siento muy, muy afortunado. César es ingeniero mecatrónico, magíster en robótica y doctor en ingeniería. Y es una de esas bendiciones que pues me ha acompañado casi 20 años. 20 años en el hacer. Él también tiene un interés en el tema creativo. Y de hecho también con él yo discuto frecuentemente sobre qué es y cómo comunican las obras, lo cual es un intercambio muy bonito, porque sí hay cosas que no son negociables y simplemente es así, pero hay un equipo base con el que uno trabaja, discute y uno aporta y ellos aportan. Entonces ha sido un proceso también muy bonito de crecer en el tiempo y de construir juntos realmente. César también participó, ya a mi segundo pilar, en el diseño de mi tesis de maestría que está en este lado, que es un reproductor de memoria que fue la obra con la que me gané el Salón de Arte Joven en la fuga cuando por allá en el 2015. Y sí, ha sido muy afortunado. Pilar. ¿Nos puedes por favor explicar? No sé si ya lo dijiste, pero yo no lo he entendido. El número nos va a dejar ver que llegue hasta dentro de 10 años.
Ese número El número equivale al número de minutos que llegan esos 17 años. O sea, dentro de 17 años va a parar el reloj. De hecho, esa es una pregunta que todavía no he logrado solucionar. No de hecho, lo he pensado varias veces conversando con gente que trabaja en la justicia especial. Me dicen, no, debería dejarlo andar porque siguen los muertos, porque ese número ya no son 17 millones, sino son 24. Y ¿Pensaste hace cuánto? ¿Hace cuándo se empezó el sex? hace 2 años, cuando fue el cierre de la Comisión de la Verdad. También ese momento. Sí, señor. Y pues ahora sí, el ingeniero César Hernández nos puede contar cómo está diseñado en la parte de atrás. Tú, pues, eso. No. Y yo, todos con sus palabras, sí. Más que, más que parte del equipo, Juan es uno de mis grandes amigos de la vida. Y desde que él está en la universidad venimos con estas conversaciones, desde diferentes puntos de vista, y la vida de estar simplemente trabajar con la misma obra, con la obra por eh, y tratando de traducir esas inquietudes a algo vivo, algo y que tuviera cierto espacio, no solamente en el lugar, sino en el tiempo de estas obras que precisamente se están muriendo, se están resignificando cada momento. Y específicamente esta fue muy particular porque la primera inquietud fue, bueno, necesitamos contar 17 años en un Europa. Lo primero que hice fue sacar calculadora, minutos, 17 años, 8.930 y pico mil minutos en 17 años. Y lo siguiente es como, o sea, tuvimos diferentes opciones para hacerlo, pero la que nos pareció más bonita fue el hackeo de un reloj. Nosotros siempre estamos hablando acerca de hackeo, ya le explico cómo va esto. Siempre estamos hablando de cómo cambiar las cosas, cómo utilizar lo que tenemos para poder llegar a un propósito, sea noble o no sea tan noble. Y en este caso, era utilizar la misma maquinaria del reloj para contar 17 años. Esa fue la primera no trivialidad que tuvimos que sobrellevar. Y eso nos llevó precisamente a tomar la máquina del reloj y comenzar a cambiarla para que hiciera un tic cada aproximadamente 3 horas. Eso nos va a dar 8 millones bueno, nos va a dar la cantidad de tics, ¿verdad? La cantidad de segundos repartidos en 17 años. Y en ese punto, digamos que estaba bien, pero uno se parara frente al reloj durante 3 horas y lo veía moverse una vez si tenía suerte. Entonces, ahí fue ya como comenzando a ligar cosas, comenzando a ligar la pantalla. Yo no sé, algunos de los que son como los ojos más avisados y que han estado interesados en el reloj han visto 2 cosas el día de hoy y se han venido antes que no hubieran visto tanto, que es la aparición de luto de manera seguida y hace antecitos de que me mencionaran, el reloj por primera vez en mucho tiempo lo vieron andar de manera seguida. Creo que fueron pocas personas lo que vieron. Esos son eventos que pasan una vez en la vida y es que este reloj, ustedes saben que tiene la capacidad de conectarse a un usuario. Entonces, si yo estoy viendo la obra, yo en este momento estoy conectado por eso. Cada rato me está recordando cuántos son los minutos de silencio, cuál es el nombre de la obra. Después de cierto tiempo va a volver a hacer el conteo. Y lo que hace la luz de este reloj es invitar al que conoce la obra a que interactúe con ella y que pueda tener esa reflexión. Me acuerdo cuando estábamos trabajando con esto y el reloj cuando inicia, que inicia de ceros, va a ser el recorrido del tiempo que ha pasado hasta ese momento. Si quieren 5 relojes, creo que la serie va a ser de 16 relojes que van a andar sincronizados. Cuando estamos rodando, mamá me fue a visitar, mamá es una señora de edad. Mamá, yo iba pensando en la cantidad de muertos que había habido hasta ese momento y que se habían callado y que nosotros no nos hemos callado a lo largo de la historia, porque nuestros muertos no nos callamos. Y esa es precisamente como la reflexión de esta obra, cómo callamos a los muertos y cómo estamos utilizando un elemento técnico, un reloj que ha sido hackeado, es decir, ha sido intervenido desde su maquinaria inicial para que con un objeto diferente se haga una acción para la cual no está diseñando. Eso es el hackeo. Cómo hemos utilizado estas herramientas técnicas dentro del hackeo, dentro de la obra para resignificar y pensar
repensar nuestra historia, repensar nuestros muertos y un poquito como pensar esa historia que se está escribiendo. Entonces también aprovecho por muchas gracias por tenerme participar en este y en muchos proyectos. Aparte del inmenso amistad y gran cariño, siempre son un rato de diversión, son momentos de pensar, de entender estructuralmente a dónde quiere llevarse la máquina y qué quiere transmitir ese proyecto. Y de verdad, gracias por dejarnos de parte de esto y eso era.